te amo, Yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo. yo te amo, y la roca que desviaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es como poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es como poder. Me echó a la mar y nos perseguirá, y de mi caballo
ustedes. Siempre es motivo de gratitud al Señor el poder estar juntos en esta instancia de rendir culto, devoción a Él, y siempre en la convicción de que el Señor nos hace uno en su Santo Espíritu. Hoy vamos a entrar en la palabra del Señor y quiero invitarle a que puedan abrir sus Biblias, donde vamos a encontrar la lectura de la palabra para este día. Les invito a que abran ahí en el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Libro de Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas. Esta hermosa palabra está ahí en el contexto de lo que es el nacimiento de la iglesia del Señor, ahí en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, el mover del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Ya Jesús había ascendido y la promesa de Jesucristo se había cumplido. La presencia del Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos. Y ahora ahí en Jerusalén se había desatado un mover del Espíritu, un mover de la iglesia, un mover extraordinario del Señor en medio de toda la comunidad, y todo el pueblo, toda la ciudad estaba siendo afectada. ¿Qué provoca la presencia del Señor en la vida de una persona? ¿Qué provoca la presencia del Señor en la vida de una familia? ¿Qué provoca la presencia del Señor en la vida de un barrio? ¿Qué provoca la presencia del Señor en una ciudad, en una nación? Nosotros en la palabra del Señor nos encontramos acá en el libro de Hechos, de que la presencia del Señor en medio de los discípulos desató un mover que vino a impactar personas, vino a impactar familias y vino a impactar una ciudad y una nación. Vino a impactar al mundo entero. Y todo nace del cumplimiento de la promesa del Señor, que la presencia del Espíritu Santo vendría a traerles poder y autoridad a los que creían en su nombre, a los que le seguían, a sus discípulos. Este relato que encontramos en esta palabra, aquí en el libro de Hechos, capítulo 3, que acabamos de leer, el verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eran las 3 de la tarde y Pedro y Juan caminaban, iban en dirección al templo, estaban llegando al templo. Era parte de la rutina diaria de ellos. Los primeros cristianos aún conservaban la costumbre de ir al templo en la hora de la oración. Esto era ahora, en la oportunidad, 3 de la tarde.
Era un tiempo de transición, era un tiempo en que los discípulos estaban pasando de la vieja costumbre a la nueva costumbre, del antiguo pacto al nuevo pacto. Estaban en ese periodo de transición y nos encontramos que era un periodo de ajustes. Y entran Pedro y Juan ahí al templo. Llegan a la hora novena, lo que conocemos en nuestro horario, a las 3 de la tarde. Y ellos observaron algo cuando llegaron al lugar. Verso 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas. Limosna de los que entraban en el templo. Al acercarse al templo, Pedro y Juan vieron que traían a un hombre. Dice la palabra cojo de nacimiento. La rutina de Pedro y Juan era ir, así como muchos, a distintas horas a orar al templo. La rutina de este hombre, este cojo de nacimiento, también era ir en esas horas para extender la mano pidiendo misericordia, pidiendo limosna. Ambos, Pedro y Juan, y este cojo, así como otros, estaban cumpliendo una rutina diaria. Dice la palabra que era traído. Esto nos habla de que este hombre tenía una cojera, no solamente en un pie, sino en ambos pies. Después los versos más adelante lo dicen. Por lo que estaba impedido de moverse. ¿Qué no lo llevaban? ¿Algún pariente, algún familiar, algunos amigos, algún vecino? Alguien lo llevaba. Pero esto nos habla de que él no tenía autonomía propia y él representaba, lo voy a decir así, él representaba una carga para los demás. Tenían que llevarlo al lugar. Era traído al lugar. Tenemos que entender que en esos tiempos no son los tiempos que vivimos ahora, en que las personas que están con ciertos impedimentos tienen en este tiempo mayor oportunidad, tienen en este tiempo la posibilidad de mayor movilidad. En ese entonces no era así. Nos encontramos que las personas que tienen dificultades en su movilidad tienen ahora mayores oportunidades en la medicina, en la infraestructura de las ciudades, en lo social, en las políticas de gobierno. Les permiten desde su nacimiento el asistirlos de manera de que puedan desenvolverse y proyectarlos a una individualidad. Pero en ese entonces nos encontramos con este hombre que era dependiente y que tenía que ser llevado cada día ahí al templo. Esa era la realidad de su entorno. Cuando hay una persona afectada de esa manera, no solamente la persona está afectada, sino que la familia, el entorno también está afectado. ¿De qué manera estaba afectado este hombre? Dice la palabra que era cojo de nacimiento. El impedimento era de su nacimiento. Ya era un hombre, por lo tanto podemos pensar en una persona de unos 30 a 40 años, sin caminar desde su nacimiento. Esto, tristeza para su familia. Pongámonos en el contexto. Manejemos ahora un poco la imaginación. ¿Cómo afecta a una familia cuando el hijo esperado, el hijo amado, que llega con un impedimento? Eso es tristeza para los padres, tristeza si hay hermanos mayores, tristeza para la familia toda. Y este era el caso de este hombre, con una niñez reducida, sin poder compartir los juegos, las bromas con los demás niños. Él veía a distancia cómo los demás jugaban, cómo los demás gozaban de su niñez. Su juventud, una juventud de igual manera, ver a distancia lo que los demás jóvenes de ahí podían realizar. Esto nos habla de no tener oportunidades de desarrollo, no tener
oportunidades de sociabilizar con la gente. Probablemente era un hombre que no tenía esposa, no tenía hijos, por su propio impedimento. Y en esa condición, su futuro se veía muy difícil, por decirlo de alguna manera. Sin identidad. Y esto es duro porque la propia Biblia habla del cojo, de un hombre cojo. No menciona nombre. Y miren, la sociedad es dura respecto a esto. Porque cuando vemos a alguien en los barrios que tiene un impedimento, muchas veces es conocido por el impedimento y no por su nombre. El cojo, el tartamudo, son expresiones que se usan en la sociedad. Pero yo quiero ponerlo a usted que me está escuchando en el contexto de qué pasa en el corazón, en el alma de esa gente. De no solamente cargar con una dificultad física, sino cargar con un peso de no tener esperanza, de no tener futuro. El peso que cargan ahí sus padres cuando dicen, ¿qué será de mi hijo cuando yo no esté? He tenido la oportunidad de conversar con padres y que han derramado su corazón lleno de angustia, de no saber qué va a hacer de su hijo cuando ellos no estén, porque su hijo o su hija son totalmente dependientes de ellos. Es un cuadro que nos presenta esta experiencia, esta situación, este relato de este hombre que está descrito como un cojo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dice la palabra, le rogaba que le diese limosna. Le rogaba que le diese limosna. Este hombre evidentemente había perdido toda oportunidad. Su futuro se veía muy difícil. Y su única posibilidad de sobrevivencia estaba en pedir limosna. Cada día él era trasladado ahí a ese lugar, al templo, a la entrada, a la puerta que se llama La Hermosa, y era puesto en ese lugar. Y él cada día se levantaba con la esperanza de poder recoger unas monedas que le ayudara a sobrevivir. Cuando él ve a llegar a Pedro y a Juan, lo ve a la distancia. Sus ojos se fijaron en estos dos hombres que venían, y eran ojos de esperanza. Y cuando ellos se aproximan, junto con estirar la mano, también él pide misericordia, pide que le diese limosna. Esto responde a la necesidad. Esto responde al impedimento. ¿Qué diferencia tan abismalmente grande hay entre aquel que es sano, con todas sus facultades físicas o mentales funcionando a pleno, con alguien que está impedido? Y este cuadro es lo que nos presenta la palabra en esta hora. Es un hombre que sufría en su interior. Y nosotros tenemos que mirar esto y mirarlo no tan solamente de la forma natural, con una vista natural, sino que verlo en la expresión espiritual de cómo Dios tiene que sensibilizarnos para tener misericordia de esta gente. Seguramente usted, más de alguna ocasión, se ha encontrado en esta situación de que alguien le extiende la mano para pedir una limosna. Alguien le extiende la mano pidiendo misericordia. A todos nos ocurre. Pero nos hemos puesto a pensar, a reflexionar, ¿qué está pasando por el corazón de esa persona? ¿Qué está pasando por la mente de esa persona? Muchas veces esas personas han sido foco de críticas, pero están sufriendo en lo físico y también están sufriendo en el alma, en el corazón. Cuando ellos
Cuando este hombre, este cojo, ve que viene Pedro y Juan, se prepara él. Ahí viene una oportunidad. Ahí vienen dos varones que puede ser mi oportunidad para recibir algo. Cuando Pedro y Juan llegan hasta donde este hombre extiende la mano y pide la limosna. Pide la limosna con esperanza. Estira la mano, una mano solamente llena de infortunio, una mano llena de temor, una mano llena de desesperanza. Y espera recibir algo a cambio. Cuando Pedro y Juan, dice la palabra, llegan ante él, dice que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Míranos. Aquí el cuadro cambió. Mucha gente, cuando este hombre estiraba la mano, muchos pasaban de largo. Ni siquiera se fijaban en él, ni siquiera se detenían a mirarlo. Lo ignoraban. Otros displicentemente entregaban la moneda, la limosna y seguían de largo. No había diálogo con él. Pero aquí a este hombre le cambia el panorama. Ahora se encuentra que él llamó la atención de estos dos hombres, pero no llamó la atención de estos dos hombres para que le entregaran una moneda tan solamente, sino que estos dos hombres se detienen y uno de ellos le dice, fijando sus ojos en él: míranos. Él había logrado captar la atención de estos dos hombres, pero ahora la respuesta de estos dos hombres es: queremos tu atención, míranos. Míranos. Necesitamos que nos miren, necesitamos que observe, porque algo va a suceder contigo. Este hombre fija sus ojos también en Pedro y Juan. Y cuando Pedro da esta orden de mirarle, de captar su atención, es porque viene algo importante. Este hombre tal vez se preparó ahí rápidamente en su mente, pensando que viene una buena limosna, pensando que viene una palabra de esperanza para él en cuanto a la limosna. Y dice la palabra que entonces él, el cojo, estuvo atento. Pedro y Juan habían logrado captar la atención de este hombre. Estuvo atento, dice la palabra, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué es lo que era ese algo? Una limosna. ¿Qué es lo que era ese algo? Una moneda. Algo que le ayudara a vivir. Mas Pedro, dice la palabra, dijo: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Cuando este hombre escucha esto, sus esperanzas se van. Él ahí, lo que había en segundos almado en sus pensamientos de que podía venir algo, cuando recibe la palabra de Pedro que le dice: no tengo plata ni oro, todas sus esperanzas se van al suelo. Recibe un desengaño en ese momento. Rápidamente piensa: me piden que los mire, llaman mi atención, piden mi atención y me dicen que no tienen nada. Pero rápidamente continúa la palabra de Pedro, continúa la frase de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo que doy. Este hombre, ¿qué pensó? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Sus emociones estaban arriba y ahora estuvieron abajo, ahora están arriba. ¿Qué viene ahora? Hay una palabra de esperanza. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El esquema de este hombre, del cojo de nacimiento, se rompe. Cambió todo. Él, cuando salió en la mañana de su casa, él tenía la esperanza durante este día de recoger algunas monedas. Pero tiene este encuentro con estos hombres, con Pedro y con Juan,
atención y ellos logran también tener un diálogo con él. Ya no hay limosna. Y le ha declarado que no tiene plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y he aquí, dice la palabra, ahora este hombre recibe una palabra que nunca había escuchado. Recibe una expresión potente, poderosa, que viene a conmover su corazón. Era una palabra extraña para él, pero una palabra con poder, una palabra con convicción, una palabra que vino a estremecer su corazón. Todo estaba cambiando para él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él estaba atento, esperando recibir algo de ellos, pero no recibió algo, una moneda, no recibió una limosna, sino que recibe una palabra extraña para él, una palabra que nunca había oído, pero ahora se manifiesta el poder y la autoridad que Pedro tiene en Jesucristo el Señor y le es impartida a este hombre. Tal vez este hombre había escuchado de Jesucristo, tal vez este hombre había escuchado de que Jesús hacía milagros, pero él no había logrado contactarse con él. Ya ese Jesús no estaba. Lo habían crucificado. Pero ahora vienen dos hombres y le declaran una palabra en el nombre de ese Jesucristo. En el nombre de aquel que había muerto en la cruz. Y la vida de este hombre ahora es estremecida. La vida de este hombre ahora comienza en un nuevo mover. Porque la orden que Pedro le da, levántate y anda. Leyendo un antiguo mensaje de la palabra, un predicador decía que este hombre se levantó en la mañana con la esperanza de ir a buscar monedas, limosna, y lo que recibió piernas nuevas. Piernas nuevas. No tengo plata ni oro, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Me hace recordar esto una anécdota. No voy a decir el origen ni a quién se refiere, voy a tratar de suavizar esto, pero eran unos religiosos. El religioso mayor, con los demás, contando las entradas que en ese día habían tenido en cuanto a la recaudación de dinero. Y este religioso estaba contento porque estaba siendo próspero eso. Y usó, jactándose de lo que tenían, usó la expresión en voz alta diciendo: ya no tendremos que decir como Pedro, no tenemos plata ni oro. Ya no tendremos que usar esa expresión. A lo que uno de los religiosos menores le dijo: pero podremos decir, levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que en el lugar hubo silencio. En el lugar hubo silencio. Porque si bien es cierto, Pedro declara en lo natural: no tengo plata ni oro para darte, para poder ayudarte con esta limosna, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Pedro no tenía plata ni oro, no tenía lo natural, pero tenía un potencial, un poder, una autoridad en lo espiritual que vino a cambiar la vida de este hombre. Desató poder del cielo sobre este hombre. Dice la palabra que tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Era cojo de ambos pies,
de ambos tobillos. Mientras Pedro ayudaba a este hombre a ponerse en pie, se le afirmaron los pies y los tobillos. Los que habían sido inútiles desde su nacimiento, ahora recobraban fuerza, ahora tomaban fuerza, ahora tenían la capacidad de sostener su cuerpo. En la vida espiritual hay una poderosa conexión entre lo divino y lo humano. Hay una conexión poderosa entre lo de Dios y del hombre que cree en Dios. Porque dice la palabra que mientras Pedro declaraba esta palabra, le tomó de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Esto nos habla de que nosotros debemos esforzarnos por hacer todo aquello que está en nuestras manos para realizar. Debemos esforzarnos por llevar adelante, alcanzar todo aquello que nosotros podemos hacer. Y lo que no podemos hacer, creer en Dios, que sí lo va a hacer. La conexión que está con Dios y el que cree en Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay otras cosas que Dios sí puede hacer. Y aquellas cosas que nosotros sí podemos hacerlas, tenemos que esforzarnos para hacerlas. Y lo que no podemos hacer, Dios lo va a hacer. Y aquí vemos desatado poder del cielo. Juntamente con declarar la palabra, Pedro lo ayuda a levantarse. Y dice que sus pies, sus tobillos se afirmaron. Se afirmaron. La vida de este hombre comenzaba a cambiar. La vida de este hombre comenzaba a ser transformada. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El milagro de sanidad fue inmediato. De un salto se puso de pie y anduvo y dirigió sus pasos al templo. De un salto se puso de pie y fue con Pedro y con Juan y caminó, saltó y alabó a Dios entrando al templo. ¡Qué maravilloso! Poder del cielo desatado sobre este hombre. El que había sido cojo, impedido, lisiado desde su nacimiento y por años, ahora su vida era transformada por la presencia de Jesucristo el Señor. Una palabra de poder había sido desatada sobre su vida. Y su vida ahora era transformada. Él hasta ese entonces solamente se conformaba con que lo dejaran ahí a la puerta del templo. Rutinariamente todos los días lo llevaban al lugar y lo ponían en la puerta del templo y él estiraba la mano esperando una limosna. Pero ese día su realidad cambió. Ese día entró en contacto con dos hombres que no le dieron dinero, pero le dieron algo sobrenatural. Le dieron poder del cielo y él ahora se pone de pie. Ya no se quedaba en la puerta del templo, sino que ahora entra al templo. ¿Cuántas veces estuvo ahí mirando, contemplando cómo la gente entraba con esperanza al templo y salían felices del templo? Mas él no lo hacía. Él estaba solamente limitado a pedir una moneda, a pedir una limosna. Pero hoy su realidad cambiaba. Hoy su vida comenzaba a cambiar. Y entra con Pedro y con Juan ahí al templo. Dice, se puso de un salto de pie, comenzó a andar, a saltar y a alabar a Dios. ¡Qué espectáculo más hermoso! ¡Qué maravilloso! El agradecimiento de aquel que no tenía nada y ahora que se le abren puertas de esperanza. Su futuro comienza a cambiar, su presente cambia. Esto me hace recordar la experiencia que Jesús tiene con los 10 leprosos. Esos 10 leprosos que cuando ven pasar a Jesús, le gritan, Maestro, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús declara la palabra. Y los manda, dice la palabra, los manda ante el sacerdote. Y cuando van camino para allá, a presentarse ante el sacerdote, dice que la lepra, fueron sanados de la lepra. La lepra cayó de sus cuerpos.
Y volvió uno. Y volvió agradeciendo a Jesús. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los otros 9? Los que estaban contigo, ¿dónde están? Y este hombre dice, solamente vine yo. Solamente vine yo. Y este hombre cuando viene a Jesús no tan solamente recibió la sanidad del cuerpo, sino que también recibió la sanidad del alma. Hay una tremenda semejanza con este cojo. Porque este cojo ahora entra al templo y lo que hace es saltar de gozo, saltar de alegría, dar alabanza a Dios, declarar que Dios es el que lo ha sanado. ¿Cuánta gente tan solamente ha llegado a la puerta, la hermosa, y se ha conformado con ser sanados, se han conformado con ser restaurados, se han conformado con que una oración vino a cambiar su realidad económica, vino a cambiar su realidad de su matrimonio, vino a cambiar su realidad de su familia? Y después se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Mas este cojo, entra al templo, saltando, gritando, dando gloria a Dios, alabando a Dios, dando reconocimiento y gratitud a Dios. Él siempre había estado solamente ahí en la puerta. Hoy recuperaba su capacidad de andar. Hoy recuperaba una nueva vida. Hoy recuperaba nombre y recuperaba dignidad. Ya no tenía que estar estirando la mano. Terminaba el tiempo que tenían que cargarlo para llevarlo a un lugar para pedir limosna. Ahora su vida era cambiada. La regeneración, la presencia de Dios venía a traer un cambio completo. Y dice la palabra, verso 9 y 10, y todo el pueblo le dio a andar y a alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este hombre, por el hecho de estar sentado constantemente ahí pidiendo limosna, era un personaje público. Lo conocían. Conocieron su ante, su invalidez. Y conocieron su después de conocer a Cristo, después de tener ese encuentro con Pedro y con Juan, conocen su después. Aquel que se arrastraba en el suelo, aquel que era cargado, aquel que pedía limosna, ahora lo ven saltando y alabando a Dios en el interior del templo. La realidad había cambiado, el panorama del templo había cambiado, el panorama de esa puerta había cambiado. El cojo ya no estaba, ahora el cojo estaba saltando, estaba alabando a Dios. Era innegable lo que había sucedido. Era innegable que Dios había desatado poder y un milagro había ocurrido en la vida de este hombre. Lo que me hace preguntar, reflexionar, pensar en esto. ¿Cuántos reconocen de que tú has tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos reconocen en tu vida que tú tenías un antes y ahora tienes un después de haber conocido a Jesús? Tu realidad era de una manera y cuando tuviste un encuentro con Jesús, esa realidad cambió. ¿Cuántos pueden declarar que efectivamente hay un milagro, hay poder del cielo desatado sobre tu vida? En este cojo fue evidente que fue así. La realidad de este hombre cambió. Y la realidad del templo cambió. El comentario de la gente cambió. Era innegable. Había ocurrido un milagro. Presencia de Dios se había desatado en el lugar. Y la vida de un hombre cambiaba. La vida de una familia cambiaba. La vida de una ciudad cambiaba. Poder del cielo, presencia de Dios, venía a transformar la vida de este hombre. Cuando Dios interviene en nuestra vida, no nos quedamos igual. Hay una transformación en nuestra vida. Hay una transformación en nuestra vida. Poder del cielo se desata sobre nosotros.
manifestado de una u otra forma, pero el poder del cielo se desata sobre nuestras vidas. El día de ayer estuve reunido con el contratista que está liderando el equipo de trabajo aquí en la construcción del templo. Teníamos que reunirnos ayer por la noche para ver el avance. Veníamos dispuestos a hablar cosas de la construcción, pero Dios cambió la conversación. Cuando ese cojo fue tomado de su casa y llevado ahí a la puerta la hermosa del templo, ese hombre iba con una expectativa. Él iba con una idea. Iba a cumplir una rutina diaria. Lo iban a poner ahí en el lugar. Él iba pensando en el camino cuánto podría reunir en ese día, a cuánta gente podría conmover, cuánta limosna podría recoger. Y por el otro lado, Pedro y Juan también deciden ir al templo ese día, como parte de una rutina, de un encuentro diario, de una hora diaria de estar ahí en el templo. Pero Dios tenía planes distintos. Dios tenía planes distintos para el cojo y Pedro y Juan. Cuando tú salgas de la mañana de tu casa, cuando tú vayas a un encuentro, ten siempre presente de que Dios tiene una agenda propia. Y Él tiene determinados tiempos, encuentros, instancias, citas divinas que yo le llamo. Estuve reunido con este varón. Y una de las cosas que me llamó la atención, y se las comento, esto tiene que ver con el testimonio de la iglesia, hago un paréntesis dentro. Él me dijo, pastor, mandé a construir las canales, y la mandé a construir en un lugar acá arriba, dice, en el sector de la isla, un taller que tiene una gente ahí. La verdad que yo lo desconozco, dije, no sé. Sí, me dice. Y cuando les dije para dónde era, si conocemos la iglesia y conocemos al pastor. ¿Y sabe qué, pastor? Reconocen tanto esta iglesia que no me cobraron flete. Me lo trajeron gratis y dijeron, por la iglesia no hay problema, llévenla nomás. Yo no conozco a esa gente, pero esa gente nos conoce a nosotros. Y tiene tal conocimiento de nosotros que se agradan, tienen una buena imagen de nosotros. Hermanos, yo me alegré, mi corazón se llenó de gozo. Primero por saber que hay gente que nos reconoce. Y segundo, porque estaba con este hombre, con este contratista, y este contratista me dijo, pastor, ustedes lo conocen, a la iglesia la conocen, y tienen buenas referencias ustedes. Hermano, yo quiero decirle que nuestro trabajo, como dice la palabra, no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. No cesemos pues, no dejemos de perseverar, porque nuestro trabajo no es en vano. Y a su tiempo, el Señor traerá la cosecha para esta casa de oración. Conversábamos con este hombre de las cosas de la construcción, pero como le decía, Dios cambió la conversación. Cambió la conversación. Y comienzo a manifestarle el plan de Dios para su vida. Y él comienza a ser impactado y comienza a abrir su corazón y comienza a revelarme cosas que estaban sucediendo con su vida. Y él reconoce su necesidad de Dios y yo termino orando por él. Y el hombre quebrantado, sin darnos cuenta, se me pasaron 2 horas ahí conversando, casi nos pilla el toque que queda. Yo tenía una expectativa de este encuentro con este hombre. Él tenía una expectativa del encuentro conmigo. Íbamos a hablar de construcción, íbamos a hablar de costo, íbamos a hablar de materiales.
Pero Dios, que infinitamente es más sabio que nosotros, que conoce todas las cosas, Él tenía en su agenda, la agenda de Dios, era un encuentro distinto. La vida de ese hombre comenzó a cambiar. La vida de ese hombre comenzó a cambiar. Así como cambió la vida de ese hombre cojo en el encuentro que tuvo ahí con Pedro y con Juan. De igual manera, tú eres un agente de Dios que puede determinar el cambio de la vida de personas que te conocen, que entran en contacto contigo. Si somos guiados por el Espíritu Santo, tendremos sensibilidad para fijar nuestros ojos en aquellas personas donde Dios quiere actuar. Si somos guiados por el Espíritu Santo, tendremos la sensibilidad para fijar nuestros ojos en aquellas personas a donde Dios quiere hacer algo con ellas. Mis hermanos y hermanas, amada iglesia, amigo que nos escucha, hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito determinado por Dios para nuestras vidas, para lo que hacemos durante todo el día. Seamos sensibles a la voz de Dios. Dejémonos guiar por la persona del Espíritu Santo, para no pasar por alto a las personas que tienen encuentro con nosotros. Y amigo y amiga que usted me está escuchando, sea sensible a esta palabra. Esta palabra es para usted. Ese cojo no entraba al templo. Él se quedaba tan solamente ahí en la puerta, cargando un peso de indignidad, cargando un peso de tristeza del alma, de pena del corazón, llevando una carga pesada sobre su vida que le impedía entrar al templo. Él solamente llegaba a la puerta del templo para pedir la ayuda material. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros entremos a la casa de Dios para recibir la bendición completa. Tal vez usted pueda sentirse indigno. Tal vez usted carga también ese peso de tristeza, de pena. Tal vez usted no sufre una invalidez física, pero sí está sufriendo una invalidez espiritual que lo tiene paralizado. Y esa condición paralítica espiritual le impide relacionarse con Dios. Le impide dar los pasos para llegar al Señor. Le impide dar los pasos para llegar a la casa del Señor. Y usted dice, yo no soy digno de entrar a la casa de Dios. Yo soy una persona culpable, yo soy una persona pecadora, yo soy una persona indigna. Y yo quiero decirle, sí, es verdad, usted es pecador, usted es indigno. Pero quiero decirle que yo también soy pecador y soy indigno. Y el que me hace indigno es el Señor. El que perdona los pecados es el Señor. El que me da libertad es el Señor. Y eso mismo Dios tiene para usted. Y quiero invitarle a que considere esta palabra para su vida. Considere esta palabra para su vida. De que la realidad de ese cojo cambió por un encuentro con la presencia de Dios. Y hoy esta palabra está determinando de que usted está teniendo un encuentro con el Señor. Está teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo, aquel que murió por usted en la cruz. Y reciba ahora esta palabra de bendición, esta palabra de libertad, esta palabra que viene a confirmarlo de que usted es un hombre y una mujer que Dios la mira, no como los hombres lo miran, sino que Dios lo mira a usted con ojos de amor, de misericordia, con ojos perdonadores. Que esta palabra pueda bendecir su vida. Que esta palabra pueda provocar un cambio en su vida. Iglesia, todos mis hermanos y hermanas y amigos, les invito a que podamos orar en esta hora.
Incline su rostro ahí donde están. Y oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Poderosa palabra, Señor. Desataste a través de tus siervos sobre la vida de ese hombre cojo. Y trajo como resultado libertad, sanidad, restauración. Palabra, Señor, que vino a provocar cambios en la vida de ese hombre. Esa misma palabra viene a provocar cambios en nuestra vida. Señor, y esta palabra es desatada ahora sobre nuestras vidas. Palabra de poder, Señor, que viene a sanar, que viene a restaurar, que viene a hacer nuevas las cosas. Señor, te doy gracias porque tu Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de todos aquellos que han escuchado esta palabra. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. La gloria y la honra es para usted, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted escuchó esta palabra, si usted escuchó esta oración, yo quiero invitarle a que considere el poder reencontrarse con Dios. Hay un plan de Dios para usted. Si necesita asistencia, al final de este programa está la dirección y el teléfono y el nombre de con quién puede usted comunicarse. Y con mucho agrado le podremos estar atendiendo. Vamos a alabar al Señor ahora para terminar este culto de este día y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Mientras tanto, sean muy bendecidos.